Ya. Oye, vamos con el modelo de crecimiento, porque el crecimiento es una parte importante, de hecho, de lo que estamos hablando es justamente de crecimiento, porque todas estas medidas que de la mega reforma son y están orientadas a que Chile vuelva a crecer. Recordemos de que este primer trimestre hemos decrecido. O sea, primera vez en mucho tiempo que el primer trimestre muestra decrecimiento desde el 2020. Y de hecho, si hay dos decrecimientos en 2 trimestres consecutivos, eso se llama recesión. Recesión. Vamos a la pizarra. Y junto con inflación está inflación. Lo que vamos a ver ahora es cuál es la forma más sana de crecimiento económico. No hay otra. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Y este modelo está explicado con mayor detalle en mi libro, en el capítulo 5, Principios Modernos de Economía del Desarrollo, pero también en un libro que se llama Tiempo y Dinero, de Roger Garrison. Roger Garrison falleció lamentablemente este año, profesor de la Universidad de Auburn, estuvo en Stanford, uno de los máximos referentes de la escuela austríaca, discípulo de Hayek. Bien, entonces para explicar este modelo de tiempo y dinero, porque vamos a ver que toda la economía finalmente es tiempo y dinero, lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto es consumo hoy o consumo mañana. Claro. Bien, y eso se llama consumo o ahorro, Bien. Entonces vamos a comenzar con un modelo que se llama el mercado de fondos prestables. Este es el mercado de fondos prestables. Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de NeuroMedLab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tantos en el área cognitiva como física, Neuro300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. Y en el mercado de fondos prestables está la tasa de interés, que se representa por una I latina, tasa de interés, y acá el nivel de ahorro de la economía. Mercado de fondos prestables. Y acá tenemos una oferta de fondos prestables que es, por ejemplo, la gente que ahorra, es decir, la gente que pospone consumo presente para consumir más en el futuro. Claro. Pospone consumo presente para consumir más en el futuro. Por ejemplo, cualquiera de nosotros poniendo un depósito a plazo, un fondo mutuo, comprando una acción, lo que sea. Un instrumento financiero de inversión. Luego tenemos la demanda de fondos prestables, que es la gente que pide prestado, es la gente que va a un banco y pide un crédito hipotecario, un crédito de consumo, un crédito comercial. Bien, entonces cuando interactúan los que ahorran versus los que piden prestado a través del sistema financiero, se fija una tasa de interés de mercado dado un nivel de ahorro. Bien, una tasa de interés de mercado dado un nivel de ahorro donde se interactúa la oferta y la demanda de fondos prestables. Es decir, la tasa de interés es el precio del tiempo. Del dinero en el tiempo, ¿no? No es el precio del dinero. Porque la tasa de interés, esa es otra mentira de los profesores de macroeconomía de todas las universidades del mundo. Porque la tasa de interés, incluso, el interés se puede dar incluso en una economía de trueque. Claro. ¿Cómo se podría dar el interés en una economía de trueque? Dame las manzanas hoy y yo te devuelvo con peras mañana. Claro. Y te compenso por el préstamo. Bien, tú me das 5 manzanas y yo te doy 5 peras mañana. Totalmente. O pasado mañana. Entonces el interés es anterior al dinero. Bien. Entonces la tasa de interés es el precio del tiempo. Yo cobro un interés por prestar mi dinero porque estoy posponiendo mi consumo de hoy para consumir más en el futuro. Bien. Pero esto es lo que ocurre a nivel individual. Estas son las decisiones que hacemos nosotros todos los días. Consumo o ahorro, consumo, ahorro, consumo, ahorro. Bien. Y este efecto
impacta en la economía como un todo. Entonces acá tenemos otra gráfica que se denomina la frontera de posibilidades de producción. Para que no se le olvide a nadie, FPP, como la Fundación para el Progreso. FPP, frontera de posibilidades de producción, que a los alumnos de microeconomía se lo enseñan. Frontera de posibilidades de producción entre dos bienes, pero esta frontera de producción es entre consumo y ahorro, que se traduce en inversión, porque el dinero que yo pongo en el sistema financiero se invierte. Se invierte. Bien. Por ejemplo, la AFP, ¿qué hacen? Invierten ese dinero, qué sé yo. Bien. El depósito a plazo, los fondos mutuos, las acciones, lo que sea. Bien. Entonces, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? Es cuánto es lo máximo que puede producir una economía dado el nivel de consumo y de ahorro que se traduce en inversión. Repito, la frontera de posibilidades de producción en este modelo explica cuánto es lo máximo que se puede producir en una economía dado el nivel de consumo y de ahorro que se traduce en inversión. Y eso a su vez, es decir, esto es la microeconomía, nosotros tomando decisiones, y eso tiene un impacto a nivel social. Por eso para la escuela austríaca la economía se estudia como un todo, no hay algo como micro y macro. Y también está lo que le llaman el individualismo metodológico, que es tomar desde la acción del individuo y transponerla a la acción de la sociedad, digamos. Efectivamente, como dice Mariana, Superchat, profe Víctor, algún correo, sí, en la página del Mises está mi email. O en la página de la Universidad del Desarrollo también. Entonces, claro, el individualismo metodológico, que es el método de la escuela austríaca, es que nosotros analizamos los fenómenos económicos como consecuencia de acciones humanas individuales. Porque en este caso yo no puedo entender la frontera de posibilidades de producción de una economía si no estudio previamente cómo los seres humanos toman decisiones y se forma este mercado de fondos prestables. Entonces, si por un lado un profe de micro solo sabe micro y no sabe macro, o el profe de macro solo sabe macro y no sabe micro, tiene una visión míope de la realidad. Claro. ¿Bien? Bien. Entonces yo los desafío a los que tienen cursos de economía que a su profe de micro le pregunten algo de macro y al profe de macro le pregunten algo de micro, y probablemente no va a saber. Por lo mismo, porque estudian la economía desagregada. Bien. Entonces, la frontera, el nivel que se genera en la frontera de posibilidades de producción te determina la estructura de producción de un país, que se representa como un triángulo rectángulo. Esto se llama, este triángulo rectángulo se denomina estructura de producción. Esto está explicado, este triángulo en particular está súper explicado en dos obras de Hayek, una de 1931 que se llama Price and Production, y otra de 1941, 10 años después, que se llama The Pure Theory of Capital, la teoría pura del capital. Y tanto por precios y producción como por la teoría pura del capital, que ambos libros están publicados en español por Unión Editorial, por la misma editorial que aparece acá en la mesa, le dieron el premio Nobel de Economía a Hayek. Bien. Entonces, frontera de posibilidades, no, mercado de fondos prestables, frontera de posibilidades de producción y estructura de producción. Es decir, por ejemplo, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Porque la producción de todas las cosas, por ejemplo, para producir la chaqueta, el blazer que tiene Samuel, eso es un bien de consumo final. Bien de consumo final. Bien de consumo final. ¿Y cuál es la definición de bien de consumo final? Son aquellos medios que satisfacen necesidades humanas de manera directa. Perfecto. Un bien de consumo es un medio que satisface necesidades humanas de manera directa. Bien. Pero para producir un bien de consumo final, que puede ser el blazer de Samuel, se requirió todo un proceso de producción previo. Por ejemplo, supongamos que de lana. Desde alguien que tenía el animal, otro que le saca la lana, otro que la hila, otro que le da el color, bien, que hace el diseño, la diseñadora de vestuario, que crea las colecciones, que las distribuye hasta que Samuel la compra en la tienda. Entonces, todas las etapas que están atrás del triángulo, atrás de los bienes de consumo final, son las etapas de bienes de capital. Capital. Bien, son todas las etapas que me permiten producir un bien de consumo final. Entonces la pregunta es, ¿qué es un bien de capital? Son
todos aquellos medios que satisfacen necesidades humanas de manera indirecta. Claro. O que sirven para fabricar bienes de consumo finales. Por eso es de manera indirecta. Por ejemplo, un ejemplo súper básico. Nos levantamos en la mañana y tengo un fin que es saciar el hambre. Tengo hambre. Entonces el bien de consumo que yo proyecto en mi mente es un pan con jamón y queso. Claro. Entonces, ¿cuál sería el proceso de producción de ese pan con jamón y queso que quiero desayunar? Me levanto de la cama, una primera etapa. Abro el pan. Me pongo las pantuflas, voy caminando hacia la cocina, saco el pan, abro el refrigerador, saco el jamón, saco el queso, pum, lo junto y saco el plato, saco la servilleta, pum, mi bien de consumo final. Perfecto. Vale. Entonces, toda la producción de una economía se puede reducir en un triángulo donde los bienes de consumo están acá y para atrás son los bienes de capital que me permitieron producir. Bien. Entonces, vamos a suponer ahora con el plumón rojo que la gente tiende a ahorrar más, es decir, tiende a posponer consumo presente para consumir más en el futuro. Entonces pasamos de O1 a O2. Entonces pasamos de A, pasamos a B. ¿Qué ocurre si aumenta la oferta de fondos prestables? Porque dijimos que la oferta es la gente que pospone consumo presente para consumir más en el futuro. Y la demanda es la gente que pide crédito, la que quiere consumir más hoy. Bien. Entonces, si aumenta la oferta de fondos prestables, quiere decir que aumentó el ahorro de la economía y como contraparte cae la tasa de interés de mercado. Es decir, si baja la tasa de interés como consecuencia de que aumentó el ahorro, ¿qué significa? Que yo voy a pedir un crédito al banco y que va a ser más barato. Y la tasa es más baja, las condiciones para acceder al mercado financiero me piden menos sueldos, menores condiciones, etc. Más accesible el crédito. Como contraparte, si se contrae el ahorro de la economía, es decir, si la oferta de fondos prestables se contrae, porque la gente ahorra menos, 3, entonces pasaría a C, la tasa de interés sube, es decir, es más caro pedir un crédito, mayor sueldo, mayores condiciones, porque la tasa de ahorro se contrajo. Bien. Entonces, volvamos al ejemplo en que la gente tiende a ahorrar más. ¿Cuál es el efecto en la frontera de posibilidades de producción? Pasamos de A a B, es decir, la economía se vuelve más intensiva en inversión. Lo que es lógico, porque la gente está posponiendo consumo presente para consumir más en el futuro. Ese ahorro se traduce en inversión, entonces la economía como un todo se traslada en términos relativos del consumo a la inversión. Bien. ¿Cuál es la señal que le das al empresario cuando la tasa de interés bajó como consecuencia de un incremento del ahorro genuino? Todos los empresarios tienen una cartera de inversiones y en la medida de que la tasa de interés baja, proyectos que antes no eran rentables ahora tienden a serlo. ¿Y cuáles son los proyectos de inversión que necesitan condiciones financieras favorables para ser rentables? Los de corto plazo o los de largo plazo. Los de largo plazo. Los intensivos en tecnología. Bien. Entonces, como consecuencia de que la gente ahorró más, la tasa de interés cayó, la economía se volvió más intensiva en inversión y vean la magia que va a ocurrir en la estructura de producción. La estructura de producción se alarga. ¿Por qué? Porque como los proyectos de largo plazo que antes no eran rentables ahora lo son, los empresarios que estaban en etapas más próximas al consumo final se trasladan a proyectos más indirectos, por ejemplo, intensivos en tecnología, más los nuevos actores que pueden entrar. Bien. ¿Qué pasa cuando esta tecnología, estos bienes de capital, están a disposición de los trabajadores? Aumenta la productividad. Bien, claro. Porque no es lo mismo arar la tierra con un chuzo o con un arado romano que es un burro arrastrando una piedra que con un tractor, digamos. Que con un tractor que se maneja solo. Bien. Entonces, y con regadío automático y todo lo que eso implica. Por eso, por ejemplo, un agricultor en la India gana 50 veces menos que un agricultor en Estados Unidos. El indio utiliza arado romano y el de Estados Unidos tiene todo automatizado. Bien. Y tiene pleno empleo. Bien.
Entonces, cuando estos bienes de capital salen al mercado, lo que hace es incrementar la productividad laboral por dos vías. Una, porque puedo fabricar más por menos. El mismo trabajador puede producir más con menos con una máquina versus sin la máquina. Y por otro lado, incrementa su salario real, porque aunque su salario no haya cambiado, si puedo producir más por menos, claro, ocurre no, deflación. Tienden a bajar los precios. Entonces, El salario real tiende a aumentar. Bien. Si esto se mantiene en el tiempo, ocurre lo siguiente. Supongamos que se mantiene constante el nivel de ahorro de la economía. Si se mantiene constante, esto se va a ir para acá. Se va a mantener constante. La frontera de posibilidades de producción se va a comenzar a expandir. Es decir, como producto del esfuerzo que implica ahorrar, porque ahorrar implica apretarse el cinturón, tener una visión de largo plazo, asumir riesgo. Y no consumir ahora. Exactamente. Genera que la economía como un todo se expanda. Es decir, que ya no vamos a estar en este B, sino que vamos a estar en un B más elevado. Es decir, voy a poder consumir más y voy a poder ahorrar e invertir más. No solo eso, sino que la estructura de producción también se comienza a expandir hacia afuera. Queridas personas que nos están viendo, este es el proceso de crecimiento económico más sano que cabe concebir. No existe otro. O sea que entonces la fórmula para el éxito es ahorrar. La pregunta es, ¿cómo se puede incrementar la oferta de fondos prestables? Por ejemplo, Chile hasta el año 2007 tenía un ahorro como porcentaje del PIB de casi un 28%. Esos son datos del Banco Mundial. 28%. ¿Eso es alto o bajo? Cuando uno toma los países más ricos del mundo, tienen una tasa de ahorro entre 30, por ejemplo Alemania, Suiza, hasta 46% de ahorro como porcentaje del PIB, por ejemplo Singapur. Es decir, nos estábamos aproximando a lo que hacían los países desarrollados, por eso teníamos tasas tan bajas. Era tan fácil acceder a un crédito, con 900.000 pesos podías acceder a un crédito hipotecario para un departamento de 2 dormitorios, 2 baños, y ahora te piden el doble o más, 2.200.000, etc. Bien, sin embargo, ¿qué ha ocurrido en la última década, desde el periodo de la decadencia, desde Bachelet hacia adelante, 2014 hacia adelante? Llegamos a un mínimo de oferta de fondos prestables de 16%. Esto es post estallido delictual, post pandemia, de 28 a 16. O sea, el azul, digamos. Efectivamente, en vez de pasar, bueno, la historia de Chile reciente desde el retorno a la democracia es que de A pasamos a B y de B pasamos a C. Claro. Y ahora vamos en 21, es decir, nos estamos recuperando lentamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo continuar aumentando la oferta de fondos prestables? ¿Para qué? Para que la economía se vuelva intensiva en inversión y para que los proyectos de largo plazo que requieren mayor inversión y que son más intensivos en tecnología, que son los que incrementan la productividad, sean rentables. Lo siguiente, tomen nota. Primero, en teoría económica hay una teoría que se llama la teoría de los riesgos de confiscación. ¿Qué significa eso? Es un riesgo de confiscación es la posibilidad de que a ti te priven de tu propiedad. Si hay un alto riesgo de confiscación, yo no me proyecto en el largo plazo, porque aumentan mis riesgos hoy. Claro. Y que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los países pobres. Entonces, ¿cuál es el instinto de la gente en un país pobre? Sobrevivir. ¿Por qué? Porque te come la delincuencia, porque te come la desigualdad ante la ley, porque te comen los impuestos, te comen las regulaciones, te come la inflación, la deuda del Estado que te encarece el crédito, las barreras al comercio internacional. Por ejemplo, en Argentina, por eso la gente guardaba sus ahorros abajo del colchón. Claro, pero el problema es que eso no se manifestaba acá. No se manifiesta, porque claro. estaba fuera del sistema. ¿Por Sí. qué? Porque la gente no confiaba en el sistema, porque los riesgos de confiscación eran altos. Bien. Entonces, ¿qué dice la teoría económica si quieres que incremente? Chile ya lo hizo. Ya logró pasar de A a B. Y todos los países desarrollados también. ¿Cómo lo hicieron? Reduciendo riesgos de confiscación. El riesgo de confiscación más sensible es la delincuencia. La delincuencia, porque Perfecto. si yo sé que en cualquier momento nos van a matar, nos van a saquear, nos van a robar. Yo no invierto ahí. Y ahorro, y tampoco ahorro. Una visión de corto plazo. Consumir hoy, no consumir mañana. No me proyecto. Segundo, los impuestos. Y ahí
viene el tema de la reforma, de la mega reforma de Quirós. Bien. Entonces reducir los impuestos puede conducir a esto. Consulta. La llegada de inversión extranjera, por ejemplo, Sí. ¿también te produce el mismo efecto independiente de que en el país no haya más ahorro, digamos? Efectivamente, porque la inversión extranjera lo que hace es que tu economía se Directamente a la frontera de posibilidades. Claro, porque uno puede importar ahorro propio, es decir, que los chilenos Claro. ahorren, o podemos hacer como Irlanda, que importó ahorro extranjero. Claro. Es decir, aumentó la oferta de fondos prestables a raíz de traer gente de afuera, inversiones extranjeras, multinacionales. De hecho, eso está pasando hoy en día también en Chile, que están llegando nuevas instituciones bancarias que son a nivel mundial y que le prestan plata, digamos, desde otro país a gente en Chile. Efectivamente, por ejemplo, la semana pasada fue invitado por el presidente de la FinTech al FinTech Forum, donde efectivamente había neobancos y un montón de instituciones financieras que están surgiendo, bueno, que ya existen en el mundo, pero que están llegando fuertemente a Chile, que lo que hace es expandirte la oferta de fondos prestables. Y lo que me llamó la atención es que funcionan como sería en una economía narcocapitalista. ¿Por qué? Porque los neobancos y estas nuevas instituciones Los financieras FinTech, para que nos escuchen todo el surdaje y los keynesianos, funcionan con encaje del 100% a los depósitos a la vista. Es decir, a diferencia de los bancos tradicionales, no prestan los depósitos. ¡Pum! Maravilloso. Es decir, prestan lo que tienen prestan lo que se les fue prestado. Claro. Bien. Claro. Por lo tanto, no generan ciclos económicos. Bien. Por eso, no quieren tampoco al Banco Central. Porque si se mete el Banco Central los van a regular y va a entrar la reserva fraccionaria a ellos, o les van a subir las condiciones para que no entren al mercado y proteger el oligopolio bancario. De hecho, ese es uno de los grandes miedos de estas instituciones. Bien, entonces para reducir los riesgos de confiscación, lo que hay que hacer es ojo con la delincuencia, ojo con la desigualdad ante la ley, porque si yo sé que en mi país me van a tratar distinto, si tengo nexos con el poder político o judicial, piensen lo que, bueno, ni siquiera con la ministra Linconao pasó nada con la gente que la agredió, imagínense conmigo. Claro. Yo ya sé que en el fiscal que está a cargo de la causa y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, en Chile delinquir está siendo gratis. Lo que es lamentable, piensen en un inversionista extranjero que está viendo el show, el circo que es el Poder Judicial en Chile. Luego tenemos los impuestos, luego tenemos que tasa corporativa superior al promedio de los países desarrollados. Eso es una locura. Regulaciones que paralizan proyectos de inversión hasta 10 años. Bien. Y eso también se propone cambiar radicalmente con la mega reforma. Totalmente. De hecho, una de las noticias que salió hoy día es que el servicio de impacto ambiental entraron más de 20.000 millones de dólares adicionales ahora en este último trimestre de inversiones. ¿Por qué? Porque el gran tapón de la inversión en Chile es el Ministerio de Medio Ambiente, porque es un pasapapeles que entrega. Yo entrego un proyecto al ministerio, mi proyecto minero, por ejemplo, y el Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera entiende de minería, entonces lo pasa a instituciones que no conversan entre sí, cada una tiene guías metodológicas, entonces entre que te doy y me das hasta 10 años, pero supongamos que dejaste contento a todas estas instituciones, entre ellas las municipalidades. Luego el que toma la decisión final si tú puedes operar o no es un comité de ministros. Claro. Entonces la noticia es que es decir, una decisión política, de los políticos que deciden si tú puedes emprender o no, independientemente de si cumpliste la normativa anterior. Entonces lo que hizo la ministra de Medio Ambiente, que fue muy bien, es liberar los proyectos que ya habían pasado todas estas guías metodológicas y que estaban parados en el Consejo de Ministros en esta decisión política. Entonces, Y la mega reforma también trae artículos que van orientados a disminuir de 2 años a 6 meses lo que se demora el servicio de impacto ambiental. Efectivamente, entonces la medida de que se reduzcan estos riesgos de confiscación, lo que haces es que te reduce la incertidumbre, como lo que hablaba José Ignacio, y por lo tanto los inversionistas actuales y potenciales, nacionales y extranjeros, se pueden proyectar a largo plazo. Claro. No hay otra forma. Oye, un aplauso. No, yo no puedo creer de que estemos en un stream con ¿cuánta gente somos? Somos
736 personas. Somos 736 personas aprendiendo economía en un stream de YouTube con el profesor Víctor Espinosa. Esto es una locura, esto es histórico, yo creo que en el streaming de YouTube. Por eso, pero de todas maneras, puede que haya alguien que dice, no, pero algo no me quedó claro. Disculpen porque este es un curso completo de macroeconomía intermedio que resumimos en media hora. ¿Dónde pueden tomar un curso como estos, Víctor? Bueno, para aprender esto tendría que ser un máster en economía. Pero los que quieren tener, por ejemplo, un barniz de cómo funciona este modelo u otros de crecimiento y desarrollo económico, diplomado en economía de la Escuela Austriaca, Instituto Mises Conosur, soliciten su beca y se les dará, porque en el Mises nadie queda afuera. Y lo interesante es que todo esto tú lo puedes aplicar a tu vida cotidiana, por ejemplo. Bueno, no sé si hay tiempo para explicar la estafa de los bancos centrales. Son 20 para las 8. Porque con este modelo también se puede ver claramente la estafa de los bancos centrales. Por ejemplo, supongamos que pasamos de A a B, es decir, aumentó la oferta de fondos prestables, pero nadie ha ahorrado más. Entonces la pregunta es, pero profesor, ¿cómo puede aumentar la oferta de fondos prestables si nadie ha ahorrado más? Porque los bancos centrales pueden bajar lo que se llama el encaje bancario para que los bancos comerciales presten los depósitos a la vista, es decir, presten el dinero que ustedes tienen en su cuenta corriente. Entonces de 1 a O2 podemos pasar de la siguiente manera. O1, es decir, la misma gente ahorrando, más la variación de la oferta monetaria producto de la manipulación política del dinero y el crédito. ¿Qué ocurre? En principio tiene el mismo efecto que un crecimiento genuino. Ahora estamos explicando el modelo keynesiano. Entonces pasamos de A a B, la oferta, la gente no está ahorrando más, el mismo nivel de ahorro más la expansión artificial del crédito producto de la manipulación política del dinero y el crédito. Como consecuencia, aumentó el stock de fondos prestables y bajó la tasa de interés. Chan, el milagro de convertir las piedras en pan, el milagro keynesiano. Podemos aumentar la oferta de fondos prestables sin que la gente ahorre, una locura. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Como la gente no ha cambiado lo que se denomina técnicamente su preferencia temporal, porque sigue manteniendo su patrón de consumo, porque no ha ahorrado más, si me bajan las condiciones financieras, lo que hago yo como consumidor es consumir más. Claro. Pido crédito barato, bien, me voy al Caribe, cambio el auto, qué sé yo. ¿Cuál es el incentivo que le das al empresario? Proyectos que antes no eran rentables, ahora lo son. Claro. ¿Cuáles son esos proyectos de largo plazo? Es decir, se genera una descoordinación intertemporal entre el consumo que aumenta hoy y la inversión que se deslocaliza hacia el futuro. Descoordinación intertemporal. Pero en el corto plazo todos contentos. Por eso el milagro de convertir las piedras en pan. Todos contentos en el corto plazo. Y eso se llama auge o boom. El auge, un auge artificial. Entonces en el corto plazo los empresarios se lanzan a invertir contentos a largo plazo en proyectos que son artificialmente rentables. Los consumidores comienzan a endeudarse más. Hoy piensen en Chile entre el año 2020 y 2021. Esto es. Bien. Luego, y acá están los retiros y la baja artificial de la tasa de interés del Banco Central. Porque siempre la política monetaria y la política fiscal expansiva van de la mano. Bien. Entonces la economía como un todo pasa de A a B, igual como si hubiera incrementado el ahorro, cosa que no ocurrió. La estructura de producción se alarga en un comienzo, como si hubiera incrementado el ahorro, cosa que no ocurrió. Por ejemplo, piensen en el año 2021, la construcción a mansalva de departamentos en la Florida, en Ñuñoa, en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, bien, donde mucha gente firmó su contrato de compraventa cuando las tasas eran bajas. Pero ocurre lo siguiente, acá está el problema. Como la inversión se deslocaliza a largo plazo, porque un edificio no está hecho de un día para otro, sino un año, incluso 2 años, porque además está en la recepción municipal, qué sé yo. 2 años, 3 años, piensen en ese edificio faraónico que se está haciendo el eco fundamenta de la Plaza Egaña. Bien, lleva como 5 años por lo menos. Bien. Bien. Porque no hay demanda. Bien. Eso fue más que nada por los permisos. Vale, entonces... Pero si aumenta el consumo hoy, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa si la oferta de bienes se mantiene o baja la oferta de bienes y la demanda aumenta? Los precios aumentan. ¿Y cómo se llama eso? Inflación. Vale. Entonces, comienza a aumentar la inflación.
Recuerden la inflación en esa época, finales del 2021, estaban todos contentos, el PIB de Chile fue un 12%, pero la inflación llegó a un 14%. Sí. Bien, todos contentos hasta que a esta gente que se lanzó a invertir a largo les están subiendo sus costos de producción. ¿Se acuerdan? Los materiales empezaron a escasear, estaban muy caros. No puedo terminar mi edificio. Entonces voy al banco a pedir un nuevo crédito. Pero las condiciones ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque la inflación depende de la preferencia temporal que se traduce en el ahorro, pero además de la prima por riesgo y la expectativa de inflación. Entonces, ¿qué ocurrió? No solamente que la oferta de fondos prestables cayó, sino que además aumentó el riesgo y la expectativa de inflación. Entonces el crédito subió. Entonces el empresario tiene dos opciones: me endeudo caro para finalizar mi proyecto o quiebro. ¿Qué hacen las empresas? Tienden a endeudarse caro. Claro, para no perder lo que ya generaron. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando terminan estos edificios y comienzan a salir al mercado, se dan cuenta que la gente que firmó su contrato de compra-venta con las condiciones antiguas ya no le dan el crédito. Porque esta gente que va a pedir su crédito ahora también subió su prima por riesgo y subió la expectativa de inflación, por lo tanto le piden el doble de sueldo a tasas más altas. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas empresas empiezan a quebrar. En el año 2022 y 2022 o 2023, la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios cayó un 40%. Comenzaron a quebrar empresas, comenzó a aumentar el desempleo y de hecho el 2023 crecimos un 0. Después de que el 21 crecimos un 12, el 22 crecimos un 2 y el 2023 crecimos un 0 y si lo sacamos per cápita decrecimos el 2023. Entonces, ¿qué ocurrió? Pasamos del auge a una crisis financiera. Una crisis financiera es cuando hay problemas de pago. Y recesión económica es cuando las empresas comienzan a quebrar, empieza a caer el PIB y comienza a aumentar el desempleo, la pobreza y la indigencia. De hecho, en esa época también aumentó la desigualdad, medida por el índice de Gini de 45 a 47. Eso, queridos alumnos, tiene la siguiente consecuencia: que la estructura de producción que se había expandido de manera artificial, ¡pum!, se contrae. ¿Por qué? Porque estas empresas quiebran. La estructura de producción que se había expandido de manera artificial se contrae, recesión económica. Y la oferta de fondos prestables que había sido incrementada de manera artificial se contrae también. Y eso es Chile en la última década. Si eso es crecimiento genuino, que venga Dios y lo diga. Oye, maravilloso. Maravilloso. Aparte que lo encuentro súper intuitivo. Yo no sé si a lo mejor todo el mundo lo encontrará intuitivo, pero es súper intuitivo respecto de cómo el ahorro se transforma luego en inversión y después en producción, y cómo funciona también lo de los bienes. Así que te agradezco un montón. Veamos si que hay el chat está pero on fire, prendidísimo, agradecido. Quieren más clases como esta. Así que de verdad, muchísimas gracias. Oye, disculpa, Parisi nunca ha hecho una clase como esta en vivo. O sea, así yo no he visto. No, jamás. No, ¿De dónde? Yo no he visto. Lo que pasa es que este mercado es lo que se denomina la teoría del capital, es decir, cómo nuestras decisiones individuales que tomamos todos los días tienen un impacto a nivel social. Bien. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los economistas mainstream estudian la economía desagregada. Entonces algunos solamente saben economía laboral, otros solo saben finanzas públicas, otros solo saben microeconomía, organización industrial. Es decir, están tan subespecializados en cosas particulares que tienen una visión miope. De hecho, los economistas mainstream no tienen teoría del capital. Por ejemplo, la mayoría de la gente, de los economistas profesionales con doctorado y qué sé yo, no conocen eso.